Amigos, un saludo en nuestro encuentro semanal en torno al Evangelio de cada domingo. Este Evangelio de hoy en el que Jesús se ve ante esta pregunta de si es lícito pagar impuesto al César o no. En una trampa que le tienden a Jesús y cómo él responde y nos muestra su habilidad humana, pero también a lo que él más le interesa, enseñarnos sus ideas, enseñarnos el Evangelio. Nos dice que se acercaron unos discípulos de los fariseos y herodianos, se acercaron unos a ponerle una trampa. No considero que esto sea esencial en este Evangelio, pero sí quiero pararme un momento en que nos planteemos cómo nos acercamos a Jesús. Es importante esto. En el Evangelio de San Lucas se ve cómo Lucas lo cuida, el explicar cómo se acerca cada una de las personas que llega a Jesús y cómo se transforma en ese encuentro con él. Yo os dejaría esta pregunta: ¿cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo te acercas a su palabra este domingo? ¿Cómo te acercas a este vídeo? ¿Cómo te acercas a la Eucaristía? ¿Con qué intenciones, con qué pensamientos, con qué propósitos te acercas tú a Jesús? Sé que en ningún momento vas a ser con la idea de tenderle una trampa a Jesús, ni mucho menos, pero sí es importante revisarnos en esas actitudes porque vamos a recibir conforme a lo que esperemos, conforme a lo que busquemos. Pero vamos al tema que nos propone este Evangelio. ¿Es lícito pagar el tributo romano? Roma había conquistado Palestina en tiempos de Jesús y Roma exigía un tributo fruto de esa conquista. ¿Se debe pagar ese tributo? ¿No era acaso como una especie de restar el dominio que Dios tenía sobre su pueblo? Esa tierra se la había dado Dios. Si ahora viene otro pueblo y le quiere imponer otras formas de vivir y otras autoridades, ¿no es acaso quitar autoridad a Dios? Podría ser la pregunta que les surgía. En todo caso, unos daban una respuesta y otros otras. Lo que sí era claro es que había una indignación hacia el tributo romano. Ya veis que esto de que no gusten los tributos no es algo propio de una sola época, ¿no? Abarca a todas las épocas. A nadie le gusta, por lo que se ve, pagar tributos. Hasta el punto de que en aquella época había frecuentes revueltas y rebeliones contra los romanos, contra sus tributos, contra el no querer aceptar su autoridad. Fijaos, esta pregunta supone para Jesús una respuesta peligrosa. ¿Es lícito pagar tributos? Si dice que sí, el pueblo no le iba a gustar esa respuesta. El pueblo que le escuchaba, el pueblo que le seguía, pues no le iba a gustar que les dijera que se sometieran a Roma. Si dice que no, pues podría ser denunciado ante las autoridades romanas por instigar a la rebelión. Era una trampa, realmente era una trampa para Jesús. Veamos la respuesta. Jesús pide una moneda. ¿De quién es esta inscripción? Del César. Pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No dice solo pagad al César lo que es del César, dice las dos cosas. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En primer lugar, desde luego está aceptando la autoridad romana en vigor en ese momento en Palestina, en Israel. Es una clara aceptación del orden vigente. Los romanos han venido, han conquistado, dominan, son la autoridad aquí, pues hay que aceptarlo. Esto tiene mucho, es decir, aceptar la autoridad en vigor, sea como sea, siempre que sea una autoridad justa y que no cometa atropellos. Pero esto tiene mucho para pensarlo, porque no siempre la autoridad nos gusta, pero la autoridad, dice Jesús, hay que aceptarla. Al César lo que es del César. Esto no quita soberanía a Dios. Por muy rara que pueda ser la autoridad, no quita soberanía a Dios. Pagad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Es decir, uno y otro tienen su tributo. Y el que se pague al César, el que se acepte la autoridad
civil no quita nada a la autoridad de Dios. Yo lo uniría a la primera lectura de este domingo de Isaías, donde se nos habla de Ciro como el ungido de Dios. Parece que no suena así nada, pero suena mucho. Ciro es un rey persa, es un rey extranjero. Los israelitas no aceptan ni mucho menos a los extranjeros como siervos de Dios, como parte de su pueblo. Y más cuando ellos estaban en el exilio allí en Babilonia, donde allí es donde reinaba Ciro. Y Dios está proclamando que Ciro es su ungido, es decir, su siervo. Son expresiones muy fuertes y son reales, porque después los persas fueron los que permitieron al pueblo que sin ningún tipo de guerra volviera a su tierra, volviera a Israel. Es decir, Ciro acabó sirviendo a Dios. La autoridad, sea cual sea, está al servicio de Dios. No quiere decir que la autoridad se sientan servidores de Dios, pero quiere decir que Dios domina y que Dios gobierna y que todos, hasta los más alejados, acaban sirviendo a los planes de Dios. Aquí es donde debemos meditar nosotros. Acaban sirviendo a los planes de Dios. O los planes de Dios a veces nos podrán gustar más o menos, pero son los planes de Dios. Las cosas que ocurren son los planes de Dios. Jesús está sembrando aquí una doctrina que no es nueva, que es la que viene enseñando a lo largo de todo el Evangelio. Primero, Dios, y después todas las cosas terrenas, entre ellas también la autoridad. Pagad a Dios lo que es de Dios, y luego todo lo demás, todas las demás cosas. Cuidado, Jesús no está estableciendo dos órdenes, el orden divino, el orden humano. El orden de la Iglesia, el orden del Estado. Jesús no está hablando de dos órdenes, ni que esos dos órdenes tengan que ir juntos, la Iglesia y el Estado juntos, lo divino y lo humano y lo mundano juntos, ni que tengan que ir separados, la Iglesia por un lado, el Estado por otro. No está diciendo nada de eso. Jesús está estableciendo una escala de valores para cada uno de nosotros. Primero, Dios, después, todo lo demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya veis que no está diciendo nada nuevo. El primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después viene todo lo demás. Entre ello también el Estado y la obediencia a la autoridad del Estado. Bien, es la enseñanza de Jesús para este día. Que nosotros sepamos aceptar no solo la autoridad civil que nos toque, sino que sepamos aceptar esa escala de valores que Jesús nos da. Primero Dios por encima de todo y amarle con todas las fuerzas y después todo lo demás. Siempre digo que cuando Dios nos invita a amarle sobre todas las fuerzas, en el fondo es una invitación maravillosa, a amar a Dios. Dios nos está queriendo tener cerca, quiere ser amado por nosotros, porque sin duda Él nos ama a nosotros en esa medida. En esa medida. Esta es la locura. Que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas es lo normal, pero que Dios nos ame con la fuerza infinita con la que nos ama, esa es la locura. Pues que esta locura de Dios, que quiere ser amado por nosotros y que nos ama a nosotros así, que la disfrutéis este domingo y la viváis con gozo. Un abrazo a todos. Feliz día.